pues me interesaba muchísimo que les quedara claro el concepto de análisis de diagnóstico. Establece el diagnóstico en un momento determinado y hoy vamos a mirar el resto de pruebas funcionales. Antes de acabar la primera sesión tendrán una pequeña evaluación sobre anemias y todas esas cosas en las cuales ustedes ya deben estar muy duchos. Bien, en cuanto al estudio del hígado, hay dos elementos muy importantes para estudiarlo. El primero tiene que ver con las enzimas y fundamentalmente cuando uno mira estas enzimas se tienen en cuenta aquellas que son dominantes del hepatocito, aquellas que son dominantes de la vía biliar y aquellas que involucran tanto hepatocito como vía biliar, ambas posibilidades. Y cuando se toma eso en cuenta, entonces les van a salir 3 paquetes de enzimas que no se pueden mirar de manera aislada, toca mirarlas siempre de manera integrada. Y derivados del metabolismo, pues fundamentalmente las únicas que tenemos en cuenta aquí son las que se derivan de la destrucción de las enzimas derivadas de las sustancias derivadas del glóbulo rojo, de la hemoglobina específicamente. La otra que se mira aquí son las proteínas, pero esas las miramos a la luz de la función renal. Por eso no se las voy a presentar aquí, sino más adelante las van a ver ustedes con el riñón, porque ahí es muy importante establecer la relación entre la albúmina y la creatinina, que es quizás donde esto se vuelve mucho más importante. Entonces las sustancias con actividad enzimática, como les decía, tiene que ver con aquellas que se encuentran muy concentradas en el hepatocito o son exclusivas del hepatocito. Y son esas 3 que ustedes están viendo ahí. Aminotransferasas, que son 2, la del ácido aspartico y la de la alanina, que también se conocen como transaminasa glutámico oxalacética, la del ácido aspartico, y transaminasa glutámico pirúvica, la de la alanina. Y la otra es la gamma glutamil transpeptidasa. La aminotransferasa del ácido aspartico es bilocular. ¿Qué quiere decir que es bilocular? Que no es patrimonio del hígado, sino que se encuentra en muchos órganos. Y su ubicación fundamental es el citoplasma, donde, como su nombre lo dice, una transaminasa es una enzima que toma los aminoácidos, toma los radicales NH para fabricar energía o para fabricar proteínas y metaboliza esos aminoácidos hacia su estructura final, que es fabricar iones amonio, es decir, NH4. La aminotransferasa de alanina es unilocular. Eso quiere decir que casi que únicamente se encuentra en el hígado. Puede haber pequeñas fracciones en otros órganos, pero digamos que la mayor concentración de alanina, de aminotransferasa de alanina, es hepática. Eso no le va a dar más valor en relación con el ácido aspartico, por lo que yo les decía. Esto toca mirarlo integralmente para poder establecer el grado de lesión que tiene un hepatocito en un momento determinado, si hay necrosis de hepatocito. Ahí es donde uno establece las diferencias. Y la gamma glutamil transpeptidasa, al igual que la primera, también es bilocular y por lo tanto se encuentra en muchísimos órganos. Es muy buena en hígado para evaluar el daño que tiene el hígado cuando se consume alcohol. Y de hecho es válido tomarla cuando uno quiere establecer qué tanto sufre el hepatocito cuando una persona consume alcohol y qué tanto sufre el hepatocito al metabolizar el alcohol. Ahí es donde, digamos, tiene mucho valor si se utiliza sola. Si ya se utiliza asociada con otras, pues sirve para estudiar las otras enfermedades que puedan afectar al hígado. Como les decía, las transaminasas pues lo que hacen es metabolizar los aminoácidos para o fabricar energía o fabricar proteínas o para fabricar pues inicialmente iones amonio, y de la reunión de 4 iones amonio pues se fabrica urea, que el riñón la va a utilizar como antiséptico urinario. Es decir, que aquí se benefician
dos órganos de la función de estas enzimas. Y la gamma glutamil transpeptidasa es un cotransportador, es decir, toma los aminoácidos o los componentes residuales de los aminoácidos y los lleva a la célula para que la célula acabe de utilizarlos en lo que se necesita. Como ustedes se pueden dar cuenta, su función primordial es ayudar en la fabricación de proteínas o de energía si esto se lleva hasta el ciclo de Krebs. Ahora, para entender mejor esta cosa, siempre que un aminoácido llega al hígado, el hígado lo que va a hacer es esto, es convertirlo en alfa-cetoasa y en un resto de amonio. Y si le llega como glutamato el aminoácido, que es casi que un producto terminal, hace exactamente lo mismo. Fabrica un cetoaminoácido y resto de amonio. Pero yo lo necesito esto metabolizado. Estas dos las necesito metabolizar. Y por lo tanto, ahí es donde yo utilizo las transaminasas. Fíjense que aquí está la glutamicoxalacética y aquí está la glutamicopiruvica. Entonces, cuando yo tomo las transaminasas y tomo estos restos de aminoácidos que recibe el hígado, lo que yo hago es volverlos en el ciclo de Krebs, bien sea como oxalacetato o como piruvato. Ustedes recuerdan el ciclo de Krebs, ambos hacen parte del ciclo de Krebs. El piruvato es el primero y el oxala es el segundo. Y entonces lo que yo hago es fabricar energía. Si me quedo aquí arriba, fabrico proteínas y amonio. Pero si lo llevo hasta el final de la mitocondria, pues fabrico energía. Ese es el papel de las transaminasas. Fundamentalmente es ese. Porque el hígado todo el tiempo tiene que estar entregándole al organismo proteínas. Y entonces utiliza estas dos vías, una que se llama desaminación oxidativa y la otra que se llama transaminación. Utiliza esas dos vías para fabricar la proteína que el resto del organismo puede necesitar en un momento determinado. Por ejemplo, la hemoglobina que mirábamos, la globina de la hemoglobina pues sale de todos estos procesos. La albúmina sale de todos estos procesos. Todas las proteínas de la respuesta inmune, todo eso sale de ahí. Pero digamos que aquí se toman esos aminoácidos que son como baratos, como que no son difíciles de conseguir en la naturaleza, como es el asparpato, como es la alanina, que son de uso común. Y ya después pues esto ingresa al ciclo de Krebs. Bien. Entonces miremos la primera se llama la aminotransferasa de ácido aspartico, por eso el AST, que es de asparpato, AS es de aspartico, o transaminasa glutamicoxalacética, como le quieran decir. Yo les coloco los dos nombres porque los laboratorios los informan con uno de los dos nombres. Entonces es bueno tener la equivalencia para no confundirse al momento de que el laboratorio lo esté informando. Ustedes están viendo ahí, es de 5 a 40 unidades litro, es decir que la base es unidades por litro. Y recuerden que es bilocular, está en muchísimos órganos, pero en el hígado tiene muy altas concentraciones dentro del citoplasma de los hepatocitos. Sin embargo, miren ustedes, está en cerebro, pulmón, riñón, eritrocitos, leucocitos, corazón, muchos órganos. Y esto es muy importante. En la medida en que haya muerte celular, sus elevaciones son mayores. Por eso es que si ustedes tienen un paciente con una enfermedad hepática y la que predomina elevada es esta, la del ácido aspartico, la AST, ustedes saben que hay una gran destrucción de hígado. Y eso pues establece un valor pronóstico, sobre todo cuando se compara con las otras dos enzimas. Esta establece pronóstico por la muerte de esa gran cantidad de hepatocitos. Siempre comienza a elevarse después de 12 horas y persiste elevada índice hasta 5 días, pero depende de la enfermedad. Yo he tenido pacientes con hepatitis B que estas AST pueden durar elevadas 40, 45 días y lo único que le está diciendo a uno es, ojo que este hígado se está destruyendo muy rápido. El gran valor entonces aquí es la muerte celular, no la inflamación. Como van a ver la siguiente, habla más de inflamación que de muerte. Y eso ayuda mucho para establecer también valores pronósticos. ¿Cuándo se eleva la AST? Lo más común en las enfermedades hepáticas, diferentes a las derivadas de infecciones virales. Entonces, todas aquellas enfermedades hepáticas que no correspondan con enfermedades virales en el hígado van a tener elevada la AST. Fíjense ustedes que puede elevar de 10 a 100 veces su valor normal, es
decir que esto puede llegar hasta 4000, y eso sí depende del grado en que esté siendo afectado el hepatocito. Y ojo, cuando ustedes piensen en cirrosis, siempre van a encontrar la aminotransferasa del ácido aspartico más alta que la alanina, y eso les va a servir como diagnóstico AST mayor que ALT. También se eleva en todas aquellas situaciones en las cuales secundariamente el hepatocito pueda resultar inflamado. Y fíjense que las situaciones que están abajo, todas están relacionadas con la vía biliar intra o extrahepática. Es decir, que para fines prácticos, la aminotransferasa de ácido aspartico se eleva en las enfermedades del hepatocito que no sean virales y en todas aquellas que tengan que ver con la vía biliar. Por eso colangitis, coledocolitiasis o pancreatitis. El páncreas, porque recuerden que la vía biliar desemboca finalmente a través de la cabeza del páncreas en el duodeno. Entonces todo aquello que afecte la cabeza del páncreas necesariamente también va a afectar la vía biliar. Eso es lo que se llama la vía biliar extrahepática, pero de todas formas la va a afectar. De ahí que téngalo siempre en cuenta. Hepatocito que no represente inflamación de tipo viral, y todas aquellas que afecten la vía biliar intra o extrahepática. Ahora, secundariamente ustedes la pueden encontrar elevada en el infarto, en el trauma de músculo esquelético, en el trauma craneoencefálico, donde nosotros no la utilizamos. Sabemos que se pueden elevar, pero nunca vamos a pedir una transaminasa, por ejemplo, para un trauma craneoencefálico. Para eso se utilizan otros criterios de laboratorio y otros criterios diagnósticos. Esto depende de la fidelidad de la prueba, y por esa razón, pues, elevándose en esos casos, pues no es importante cuando uno está estudiando un paciente. La otra aminotransferasa es la de alanina, que también se llama glutámico pirúvica. Recuerden que la alanina ingresaba al ciclo de Krebs como piruvato, por eso se llama glutámico pirúvica. Y su valor normal está ahí de 7 a 56 unidades litros, sirve para el metabolismo también, pero ojo, miren que siempre se elevan y entre 50 y 100 veces en la hepatitis viral. Está más alta que la AST, es decir, su gran valor es la inflamación viral. La hepatitis viral no necesariamente tiene que ser la hepatitis A o B, esas están, pero es cualquier hepatitis producida por un virus. Ahí está cualquiera. De ahí que no tiene la posibilidad de garantizarle a uno dice, sí, usted tiene una hepatitis viral, lo que uno no puede decir es cuál virus es el que le está produciendo. Para eso toca hacer una prueba adicional, a ver si es el virus de la hepatitis A, o el B, o el C, o el E, o si es por mononucleosis infecciosa, o si es por un adenovirus. Toca hacer las pruebas adicionales, porque lo único que me está diciendo es, aquí hay una hepatitis viral. Y el segundo gran aumento es la hepatitis activa crónica, que recuerden ustedes es consecuencia o de una hepatitis B o de una hepatitis C. Es la degeneración y la destrucción del hepatocito como consecuencia de una hepatitis. Es decir, que finalmente también tiene que ver con hepatitis virales. Por eso ahí no hay ninguna posibilidad de confusión. Los valores persistentemente elevados, cuando ustedes tengan el paciente con esos valores elevados, mientras sigan altos, quiere decir que el paciente tiene hepatitis, todavía. Así ya no hay ictericia. Estos valores elevados, lo único que están indicando es que el hepatocito sigue inflamado y que el hepatocito sigue sufriendo todo el tiempo. Por eso, esta primera es fase aguda, pero si después de un tiempo persiste elevada y mi paciente ya no tiene ictericia, pues sabemos que mi paciente evolucionó desgraciadamente a una fase crónica. Ese es el valor de esta transaminasa para las hepatitis. Ahora, esta última es tremendamente importante, porque todo paciente que pase a hepatitis activa crónica queda en el riesgo o de evolucionar a una cirrosis hepática o de evolucionar a un cáncer hepático. Pero miren ustedes que ahí, como comienza a haber destrucción, se invierte la relación. Aquí era más alta la ALT. Cuando el paciente ya pase cirrosis o vaya a cáncer, se invierte y comienza a ser más alta la AST, como ya lo habíamos visto en la anterior. Es decir que si uno le está haciendo seguimiento a un paciente, que usualmente son pacientes que se quedan con 1, 2, 3 años, cuando uno ve el cambio, uno sabe cómo se está moviendo el hígado y qué está pasando con el hígado.
Y esto siempre deben complementarlo con la que vamos a ver ahora, porque recuerden, todas tienen que ir juntas y con ecografías. Y entonces ustedes ven cómo se va degenerando el hígado y cómo va evolucionando el hígado. Ese es el valor de las transaminasas. Casi siempre no es bueno tomar una sola muestra, porque como ustedes se dan cuenta, esto cuenta una historia y va diciendo cómo va quedando el hepatocito después de esa situación. Ahí es donde está el enorme valor de esto. Bien, en la pancreatitis también se puede elevar, pero seguramente ahí habrá otros marcadores. Y aquí está la gamma-glutamil transpeptidasa. El valor normal es diferencial entre hombres y mujeres, ustedes lo están viendo allá arriba, 8,55 para los hombres y 5,38 para las mujeres. También se expresa en unidades de litros. La gamma-glutamil transpeptidasa, como les dije, es un transportador de aminoácidos. Y esto es muy importante, es un poderosísimo antioxidante cuando utilizan los restos de glutatión. Recuerden que el hígado metaboliza una gran cantidad de sustancias donde se pueden producir radicales libres, y el hígado tiene una alta. Por esa razón, la posibilidad de que aparezcan ahí radicales libres es gigantesca. El mecanismo de defensa del hígado frente a estas colecciones gigantes de radicales libres es esta enzima, porque le aportan el antioxidante, y es muy importante en eso. Está en la vía biliar, en el páncreas, en el intestino, en los pulmones, en los riñones. Como se pueden dar cuenta, es un bilocular completo, pero en el hígado, y comparándolo con las transaminasas, es muy bueno porque establece el daño que produce el alcohol sobre el hepatocito. Hasta el 75% de las personas que consumen alcohol o que tienen esteatosis hepática no alcohólica tienen elevada esta enzima. Por esa razón tiene valor pronóstico. Es decir, si yo tengo una persona que consume alcohol, le tomo la enzima y sale persistentemente elevada, lo que le puedo decir a esa persona es que en la medida en que persista consumiendo alcohol, va a evolucionar a una cirrosis hepática, porque tiene el hígado sensible. Ustedes ya lo deben tener muy claro, no todo el que consume alcohol hace cirrosis. Por esa razón hay que establecer la sensibilidad del hígado frente al alcohol. Y uno puede tomarse la prueba, ¿no? Consume alcohol, deja pasar 24 horas, se toma la enzima y mira qué tanto sube, qué tanto baja, si nunca sube. Y eso de frente le está diciendo a uno, oiga, usted es muy susceptible, entonces consúmalo en menos cantidad, o si puede, no lo consuma. El elevador persistente con otros indicadores, fíjense que es un predictor de la mortalidad. Es decir, si yo tengo esta enzima persistentemente alta y asociado a eso, por ejemplo, tengo que la creatinina en el riñón está subiendo, yo lo que sé es que ese paciente se me va a morir mucho más rápido que cualquier otra persona, porque lo que me está diciendo es que hay una evolución de órganos como el hígado, el riñón, pacientes con síndrome metabólico. Entonces tiene valor predictivo. Tiene un valor predictivo muy importante. Yo la utilizo mucho para evaluar cuándo se empieza a dañar el riñón como consecuencia de un síndrome metabólico. Yo tengo a mi paciente con síndrome metabólico, sé que es hipertenso, sé que probablemente sea diabético y sé que probablemente va a tener muchas infecciones. Pero cuando les pido esta prueba, lo que estoy mirando es qué tan rápido el riñón comienza a dañarse y qué tan rápido mi paciente va a tener dos órganos dañados, el hígado y el riñón. Eso tiene valor pronóstico. Eso les sirve a ustedes también para modular su paciente, ¿no? Para decirle, mire, nos toca que usted se ponga más estricto con la dieta o con este medicamento, o le voy a cambiar este medicamento por uno que le proteja más su riñón. Ahí hay muchas posibilidades. Actualmente la farmacología le permite a uno escoger medicamentos que no por la indicación primaria, sino por la protección. Por ejemplo, yo puedo utilizar muchos medicamentos antihiperglicemiantes para impedir lesión renal, sin que mi paciente realmente tenga hiperglicemia, pero los utilizo para prevenir la lesión renal. O puedo utilizar antihiperglicemiantes como los bloqueadores de cotransportadores de riñón para proteger el corazón. Eso ya se puede hacer. Por esa razón, conocer cómo van los órganos le sirve a uno para
escoger los medicamentos y con eso prolongar la vida del paciente. ¿A partir de qué cantidad podemos determinar que hay un daño a nivel renal? Ya voy para eso. Entonces estos son los valores normales, ¿no? Y aquí está el comparativo dependiendo de qué elevaciones se encuentren ustedes. Puede haber elevaciones leves, moderadas o altas. En medicina no procuramos no decir severa porque a veces el paciente escucha eso y sale y se suicida. La palabra severa ya da como un mal dato. Entonces nosotros decimos está alto, pero sabemos que alto es grave. Entonces miren, si hay elevaciones leves, tanto ahí está el leve que es en hombres y en mujeres, para que lo tengan en cuenta. Si hay elevaciones leves, lo más común es el consumo de alcohol o el hígado graso no alcohólico. Pues hay una relación causa-efecto cuando una persona consume alcohol y cuando no lo consume. Por esa razón, esto siempre debe hacerse asociado con una ecografía hepática, porque la ecografía hepática es la que me permite diferenciar cuál es el hígado graso no alcohólico y cuál es el hígado lesionado por alcohol. Y eso, con la cifra, me ayuda muchísimo. Puede haber algunos medicamentos que lo hagan, pero todos son medicamentos hepatotóxicos. ¿Cuándo tiene valor esto? Cuando yo estoy utilizando metotrexato, por ejemplo, que es mi caso. Yo le pongo a mis pacientes metotrexato para que no se les deformen las manos en artritis reumatoidea. Obviamente la dosis que utilizo es muy bajita, son 6.25 miligramos cada 7 días. Se las formulo todos los domingos, para que nunca se les olvide. Entonces, mis pacientes ya se toman eso, pero yo no tengo manera de saber el metotrexato qué tan tóxico es en una persona, porque eso también es personal. Por lo tanto, cada 6 meses les tomo esto. Y si yo veo que las cifras suben, pues me toca quitarle el metotrexato, con un inmenso dolor en el alma, porque el metotrexato impide las deformidades. No quita la artritis reumatoidea, pero no deja que las manos se deformen. Ese paciente puede seguir trabajando toda la vida con manos buenas, porque el metotrexato previene eso, impide que se degeneren las articulaciones. Por esa razón, en algunos casos es valioso saber que esto pasa. Los pediatras lo utilizan mucho cuando tienen niños con anticonvulsivantes mayores, en epilepsias complejas. Por lo mismo, porque les ayuda a mantener las dosis y a saber cuáles medicamentos son más complicados que no, en algunos casos. Y mire que el valor de una elevación leve es gigantesco. Ahora, una elevación moderada siempre va acompañada de la hepatitis infecciosa. Ahí están viendo los valores. Y aquí está la alta, daño severo en hepatitis alcohólica, siempre asociado con las transaminasas. Solita nunca. Es mejor que tomen las transaminasas porque la historia se va a contar simultáneamente. Entonces, hepatitis alcohólica con daño severo, la obstrucción de la vía biliar. Disculpen, normalmente la vía biliar se obstruye, ese es un evento agudo, pero yo puedo tener pacientes que tengan obstrucciones parciales de la vía biliar. Entonces me sirve para evaluar esa evolución en el largo plazo. Y la cirrosis hepática, miren ustedes que están todos esos marcadores, o la hepatitis viral con lesión severa del hepatocito. Si ustedes se dan cuenta, el pronóstico es gigantesco cuando las elevaciones son altas, sobre todo si van asociadas a otros marcadores. Ahora, con enfermedad renal yo voy a tener siempre elevación alta con cifras de creatinina por encima de 1.3. Entonces yo ya sé ahí que hay un síndrome hepatorrenal, es decir, el hígado ya se está dañando, pero asociado a la lesión hepática, el riñón ya comenzó a sufrir. Y eso lo estoy midiendo, lo estoy determinando por las elevaciones en las cifras de creatinina. No la hemos visto, pero recuerden que la creatinina, el valor máximo que uno espera es entre 0.7 y 1, hasta 1.1. Entonces, cuando a un paciente le llega a 1.3 y además de eso tiene las transpeptidasas elevadas, uno ya sabe que hay una lesión hepatorrenal. Eso es pronóstico. Y eso le ayuda a uno a tomar decisiones terapéuticas muy importantes. ¿Quedó clara la gamma glutamil transpeptidasa? Dice que es una enzima muy valiosa, pero sola no. Ojalá siempre la utilicen mirando otros marcadores que la acompañen. Bien, ahora, de las sustancias con actividad enzimática también, pero de la vía biliar, pues está la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, como su nombre lo dice, le quita en condiciones de pH alcalino el fosfato a las sustancias que vayan circulando por la vía biliar. Quita el fosfato, pero
bajo el pH alcalino, como lo es la bilis, por ejemplo. Recuerden que la bilis tiene un pH de 8.2, 8.3. Entonces digamos que funciona ahí. Y en el caso de quitar fosfato, eso en los huesos es muy importante, o en las proteínas, porque le quita ese componente a estas estructuras orgánicas, y eso le cambia el funcionamiento. Digamos entonces que si ustedes miran, la fosfatasa alcalina tiene dos grandes órganos en los cuales me puede ser útil. En el hígado, porque está en la vía biliar, y en el hueso, porque lo estoy utilizando para descalcificar el hueso. Recuerden que mi hueso no es totalmente duro, mi hueso tiene que ser elástico para que no se fracture cuando yo brinco y todas esas cosas. Es decir, tiene la capacidad de doblarse un poquito para aceptar la presión. Si fuera totalmente duro y marmóreo, se fracturaría con una facilidad infinita. Entonces el organismo fabrica, el osteocito fabrica la matriz ósea, el osteoclasto destruye la matriz ósea, y una de las sustancias que utiliza el osteoclasto es la fosfatasa alcalina. Entonces al quitarle eso, pues está manteniendo la elasticidad del hueso, que es lo que yo necesito para que no se me fracture con las presiones. Bien, por eso, entonces les decía, su gran valor estaría para analizar vía biliar y para analizar hueso. También puede estar elevada en intestino y placenta, pero no son utilizadas ahí realmente, porque hay otros indicadores biológicos mucho más importantes. El valor normal está entre 17 y 142, también es en unidad del litro, como casi todas las que hemos visto hoy. Entonces, ¿cuándo se aumenta en el hígado? Pues, si ustedes se dan cuenta, todo tiene que ver con vía biliar. Coledocolitiasis, es decir, cálculos en la vía biliar, en este caso colédoco, que es extrahepática, colangitis, que es inflamación de la vía biliar intra o extrahepática, pancreatitis, igual, páncreas tiene vía biliar, porque le pasa por la cabeza, entonces toda pancreatitis pues inflama la vía biliar, nada que hacer. Y el cáncer, cáncer benigno o maligno de la vía biliar, esa no tiene ningún problema. Si es pensando en vía biliar, todo está ahí, o es cálculo, o es infección o inflamación, o es una pancreatitis, entonces será una inflamación secundaria. Y si es en el hueso, pues se va a aumentar casi siempre las fracturas. Lo que pasa es que pues no tendría sentido tomar una fosfatasa alcalina cuando un paciente está fracturado, ¿no? Porque no está viendo la fractura, no tiene que confirmar nada, y ahí que no tiene ningún sentido. Pero en las enfermedades donde los huesos son frágiles y laxos por falta de calcificación, que es lo que se llama la osteomalacia, pues ahí sí tiene mucho valor. Hay osteomalacia en los niños y hay osteomalacia en las personas mayores de edad. Ahí uno puede medir el rango de descalcificación del hueso. Estará el exceso de destrucción de hueso por hiperparatiroidismo, fíjense ustedes, ahí también es un excelente indicador, y se utiliza mucho cuando uno encuentra cálculos, ¿no?, renales, y hay que tratar de establecer por qué se están formando tantos cálculos ahí, en los tumores de hueso y en la enfermedad de Payet, que es una enfermedad destructiva del hueso. Entonces, la historia clínica que le dirá a uno a qué le va a dar valor con una fosfatasa alcalina, no, uno la pide, pero obviamente hay una historia clínica que le orienta a uno sobre si el problema está en el hueso o si el problema está en el hígado. Lo que importa es que recuerden ustedes siempre que la fosfatasa alcalina tiene su dominancia en esas dos posibilidades, biopsia o lesiones de hueso. Y en lesiones de hueso en aquellas que sean degenerativas, casi siempre. Entonces está el Payet, está el cáncer, está la osteomalacia, ¿no?, en esas enfermedades del largo alcance que tienen a veces los huesos. Bien, las sustancias derivadas del metabolismo del hígado, pues como les decía, ahí está la albúmina, que la veremos después, y estarían las bilirrubinas, que pues siempre que ustedes piensen en bilirrubinas, lo están evaluando en la instancia de un paciente con ictericia. No tiene sentido que pidan bilirrubinas en una persona normal, que no está amarillita, porque ¿para qué? Y ahí que la condición obligatoria para pedir una bilirrubina es que la historia clínica o ustedes descubran que el paciente está amarillo. No hay ninguna otra posibilidad. Encuentran su paciente amarillo y entonces miran inmediatamente por qué es. Y el recuerdo de esto pues está ahí, ¿no?
Cada vez que se destruye un glóbulo rojo, pues quedan dos componentes que son el hemo y la globina. La globina, por ser una proteína, pues el hígado la recapta, eso va al pool de proteínas, y el hígado vuelve la recapta, la reutiliza y se la vuelve a enviar a la médula ósea para que vuelva a fabricar hemoglobina. Es decir, se puede reciclar todas las veces que yo quiera y eso me ahorra gasto en proteínas. El hemo, pues son 4 anillos, eso esa crucecita ahí, son 4 anillos de pirrol, es un tetrapirrol, y esos anillos hay que destruirlos porque el hemo es muy tóxico. El órgano que menos tolera hemo circulando pues es el sistema nervioso central. Por esa razón, apenas yo fabrico o dejo libre el tetrapirrol, pues tengo que captarlo y tengo que metabolizarlo. Inicialmente ese hemo es desnaturalizado antes de llegar al hígado y eso se llama bilirrubina indirecta. Y el valor normal lo están viendo ahí, está entre 0,2 y 0,8, fíjense que ya no es unidad de litro, sino miligramos por decilitro. Es decir, la bilirrubina indirecta es el producto normal de la destrucción del hígado. Si yo tengo un paciente solo con elevación de la bilirrubina indirecta, pues esa me la pone muy fácil, es un paciente con hemólisis. Porque fíjense que la única causa es destrucción de glóbulos rojos. De ahí que si algún día le llega el examen de laboratorio, tiene un paciente ictérico y la bilirrubina alta es la indirecta, pues la enfermedad está en los glóbulos rojos. Hay una sola posibilidad de que esté en el hígado, que la vamos a ver ahora, pero eso es genético, es congénita y es muy raro. Pero del resto, digamos que eso se queda ahí. Ahora, esta bilirrubina es tóxica para el cerebro también. Tanto el hemo como la indirecta son tóxicas para el cerebro porque se depositan en las grasas de los núcleos de la base y degeneran los núcleos de la base. Eso acaba matando a una persona. Por eso los recién nacidos, cuando se ponen amarillos, hay que ponerlos en una lámpara para que la bilirrubina indirecta se metabolice en la piel. O si no, al chinito eso se le va a ir al cerebro y el chino acaba con retardo mental, con trastorno del desarrollo cerebral, con una cantidad de problemas. Por esa razón hay que impedir que el niño se ponga amarillo y que no se le metabolice la bilirrubina. Para que eso no suceda, entonces toda la bilirrubina indirecta llega al hígado donde es conjugada con ácido glucurónico y se convierte en diglucurónico de bilirrubina, que es la bilirrubina directa. Fíjense que el valor normal es muy bajito, de 0 a 0,2. Es bien bajito. Y existe, por supuesto, una bilirrubina total, que es la suma de las dos. Entonces, el primer consejo que yo les doy es que nunca pidan una bilirrubina total, porque ustedes no saben qué fue lo que se aumentó, si fue la directa o si fue la indirecta. Pero hay médicos que lo hacen, no, bilirrubina total. Y como le... Entonces, si yo tomo el más bajo de la indirecta, que es 0,2, y la suma de la directa da 1. Entonces el rango de la total es de 0,2 a 1. Pero como no me va a decir nada, es mejor pedir las bilirrubinas y después uno suma cuánto da la total. Es una bobada pedir la bilirrubina total. La bilirrubina directa aumentada siempre me va a hablar de problemas en el hígado o en la vía biliar. Por una razón muy sencilla. Recuerden ustedes que la bilirrubina directa se elimina por la vía biliar y llega al intestino. Y en el intestino es la que le da el color a la materia fecal. Y se elimina con la materia fecal. Una pequeña fracción de esa bilirrubina directa se absorbe, pasa a la sangre, llega al riñón, el riñón la elimina, pero es la que le da el color amarillito a la orina. Por esa razón, la bilirrubina directa yo la saco de mi organismo o por la materia fecal o por la vía urinaria. Pero ya se puede transportar y no es tóxica. La diferencia fundamental entre indirecta y directa es la toxicidad. La indirecta es totalmente tóxica, la directa es totalmente inocua. No produce absolutamente nada, salvo que uno le pone amarillo. Entonces, si yo no la puedo eliminar, pues tendré una hermosísima ictericia que me va a desesperar cuando los niveles sean muy altos porque eso produce prurito y todo. Pero de resto, pues no afecta en nada. Entonces, bilirrubina indirecta, causas de aumento, como ustedes están viendo ahí, todas
el 99% son por glóbulos rojos. Entonces, anemias hemolíticas, la enfermedad hemolítica del recién nacido, la anemia perniciosa, su famosa y bella anemia perniciosa, recuerden que produce ictericia, porque esos macrocitos los destruye el vaso, no los dejan ni pasar, son muy grandes, entonces los estallan. La anemia perniciosa, la eritropoyesis ineficaz, que son esos glóbulos rojos que quedan mal hechos y que la médula ósea los destruye, inmediatamente son fabricados por puro control de calidad. Y los errores de transfusión, me equivoqué al poner una transfusión, pues me voy a poner amarillo. Si se dan cuenta, todas son de sangre, excepto las heredadas. Resulta que yo necesito, para poder ingresar bilirruina indirecta al hepatocito, una enzima que se llama la urodin-gluconil transferasa. Como no la tengo, entonces me aparecen estas dos enfermedades, el síndrome de Gilbert, que fíjense que sí tengo, pero poquita, y el más grave de todos, que es el Klinger-Najar, que no tengo, simplemente nací sin esa enzima, sin ese transportador de membrana. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un Gilbert y un Klinger-Najar? Pues que el Klinger-Najar se muere por la hiperbilirrubinemia indirecta. Recuerden que es de mal pronóstico. El Gilbert es totalmente benigno. Van a encontrarse con seres humanos en el mundo que cada vez que se angustian, se estresan o toman algún medicamento se ponen amarillos. Y después de que les pasa la angustia, el estrés o dejan de tomar el medicamento, pues, los colores de piel, dependiendo de cómo les funcione el transportador de bilirrubina. En resumen, siempre que hay una elevación de bilirrubina indirecta, son hemólisis hasta que no se demuestre lo contrario. Y si no hay hemólisis, entonces hay que buscar las congénitas, que solo son dos: Gilbert, benigno, y Klinger-Najar, de mal pronóstico. ¿Claro? Bien. Ahora, la bilirrubina directa sí tiene dos caminos diferentes, porque puede ser elevaciones no obstructivas o pueden ser elevaciones por causa obstructiva. Y ahí la diferencia sería que las obstructivas, pues lo que está tapada es la vía biliar, intra o extrahepática. En las no obstructivas es el hepatocito el que está inflamado, pero con vía biliar normal. Es decir, es hepatocito inflamado con fosfatasa alcalina normal. Aquí es hepatocito y vía biliar inflamados con fosfatasa alcalina elevada. ¿Sí ven cómo se saca la diferencia? Para que lo tengan en cuenta. Si ustedes quieren saber si la vía biliar está afectada, tomen una fosfatasa alcalina. Si sale normal, es solo hepatocito. Si sale elevada, es hepatocito más vía biliar. Son ambas. Eso es lo que les ayuda. Causas de ictericia no obstructiva, es decir, donde el hepatocito es el que está enfermo. Pues ahí están las hepatitis. Por eso en una hepatitis entonces estarán elevadas las transaminasas, estará elevada la gamma-glutamil transpeptidasa y obviamente estará elevada la bilirrubina directa. Entonces, ahí aparece. Pero además de esas hepatitis virales está la hepatitis por tuberculosis, las hepatitis por micosis sistémica, aquí histoplasmosis, toxoplasmosis, coccidioides, paracoccidioidomicosis, todas esas. Los linfomas, que son grandes infiltradores de tejidos. Lesiones por fármacos. Siempre que un paciente les ponga, acuérdense, el hepatocito se enfermó con vía biliar normal. Ya hay unos ejemplos: clorpromacina, eritromicina, estrógenos, anticonvulsivantes mayores. Los anti-VIH, pues casi todos. Casi todos. La sepsis. Y ya lo vamos a ver cuando estemos viendo sepsis, que uno de los indicadores de pronóstico es la elevación de la bilirrubina. En la medida que vaya subiendo, uno ya sabe que muchos hepatocitos están muriendo por culpa de la sepsis. Y el síndrome de HELLP en el embarazo, en el último trimestre, que tiene que ver con un trastorno por hiperconsumo de plaquetas. Las obstructivas tienen que ser obstructivas, por eso las más importantes son los cálculos de la vía biliar. Eso, si no, no podrían quedar localizadas ahí. Está el cáncer de cabeza de páncreas, que es obstructivo, por supuesto, o la compresión de la vía biliar. Cuando coloco ahí compresión de la vía biliar, son ganglios linfáticos que están grandes y que están comprimiendo la vía biliar. Por ejemplo, la tuberculosis intestinal.
Por ejemplo, el cáncer de colon con metástasis a hígado, el cáncer de estómago. Todos esos que hacen crecer todo ese paquete de ganglios que están ahí rodeando la alveolar biliar, pues van a producir este tipo de ictericia. Ahí está la cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune. La colangitis esclerosante primaria, que también tiene que ver con eso. Y rarísimo, 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 pues la enfermedad de Caroli, que son personas que nacen sin vía biliar. Aquí también hay dos que son congénitas, que son el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. Dubin-Johnson es la incapacidad para metabolizar la bilirrubina y Rotor la incapacidad para meter la bilirrubina en la vía biliar. Entonces, Dubin-Johnson y Rotor, ambas totalmente benignas, totalmente benignas. Es decir, benignas en el hígado son Dubin-Johnson, Rotor y Gilbert. Ninguna de esas mata, pero uno se va a estar poniendo amarillo todo el tiempo. Y la única que mata finalmente es el Kliger-Nash, porque es ausencia total de la enzima, de la transportador de membrana. Entonces, en resumen, siempre que ustedes encuentren una hiperbilirrubinemia directa, lo primero que tienen que pensar a la luz de la historia clínica es si en la historia clínica hay un cuadro clínico que pueda corresponder con un componente obstructivo o si en los antecedentes está a este lado. Ya lo demás es analizar el paciente, porque la bilirrubina le va a salir elevada, será la directa, va a estar elevada también la gamma glutamil transpeptidasa, como ustedes vieron ahí. La fosfatasa alcalina servirá para hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos, pero se les van a elevar todos los indicadores, todos. Esto, si uno lo tiene claro, no hay ningún problema, es simplemente pensar en cuál es la secuencia o dónde es la instancia donde se está produciendo la hiperbilirrubinemia. Y recuerden que siempre van a haber personas que tengan, casi todos los pacientes que yo he visto con estas son de Dubin-Johnson, es la más común de todas. Y algún día le llegará la consulta, doctor, ¿qué será que él siempre pone amarillo cuando está nervioso y se le quita cuando él... Hay que hacer el estudio, pero uno ya sabe que el problema es ahí. Bien. Y pues obviamente recuerden que hay una bilirrubina total, cuando se eleva pues es como la suma de las dos anteriores. Fíjense que si de todas formas ustedes analizan las causas de elevación de la bilirrubina total, por favor traten de pensar cuál les faltaría por aumento de bilirrubinas, cuál de las que hemos visto les faltaría por aumento de bilirrubinas, y ustedes podrían concluir que lo único que falta aquí son las derivadas de la hemólisis. Entonces, porque de todas formas si el hígado está bueno y hay hemólisis, el hígado la va a ir metabolizando. Entonces, siempre que se encuentre una bilirrubina total elevada, es mejor que piensen en enfermedades del hígado. Fíjense que son todas, pueden ser virales, pueden ser por fármacos, cirrosis, cualquiera de esas, pero no trastornos hemolíticos. Los trastornos hemolíticos no elevan la bilirrubina total, solamente elevan la bilirrubina indirecta. Si el hígado está bueno, el hígado va a ir bajando esas cifras, por lo tanto al final la total va a estar muy alta, la directa va a subir mucho porque pues el hígado se va a encargar del metabolismo, pero la marca de la hemólisis desaparece, para que lo tengan en cuenta. Y son todas, ¿no? Ahí sí están todas, miren, hepatitis viral, hepatitis infiltrativas, la cirrosis, la mononucleosis infecciosa, que es un capítulo aparte porque siempre produce hepatitis, y las hepatitis por fármaco. La única que falta es el cáncer de hígado, porque en las infiltrativas sí están las metástasis de otro cáncer que estén ubicadas en el hígado. Bien, cierren todo y saquen una hojita. Un paciente del que sospeche una enfermedad muscular, pues si cree que es de corazón, tienen que pedir la CPK-MB. Si es de músculo estriado, por ejemplo, quieren ver el grado de inflamación de un músculo en una polimiositis, pues tienen que pedir la CPK-MM. Y siempre el laboratorio les va a informar la CPK total. Y eso les sirve a ustedes también para saber cuál es la que está subiendo más. Esas son las que tienen actividad enzimática. La creatinfosfoquinasa, como su nombre lo dice,
le quita el fósforo a la creatina. Es decir, sirve para hacer que funcione el ATP y que se produzca energía que evidentemente ayude en la contracción del músculo. Aquellas que no tienen actividad enzimática, pues solo están las derivadas del aparato contráctil y en este caso solo del corazón. Ahí está la troponina tipo 1 o troponina inhibidora. Pues en la fisiología se conoce como troponina inhibidora, ¿no? Que es la más grande de las 3 troponinas. Recuerden que eso es troponina actina, troponina miosina y troponina inhibidora. La inhibidora, la gigante, es la que yo utilizo cuando tengo un paciente con infarto cardíaco, con sospecha de infarto o con una angina inestable. Esta es la que yo pido para hacerle seguimiento al paciente. Y no se utiliza para nada más. De ahí que por la selectividad, ¿no? Es tremendamente selectiva. Entonces, las CPKs. Allá arriba, como siempre, está el valor de la CPK. Como ustedes pueden ver, también viene expresado en unidades litro. La creatinfosfoquinasa, como les decía, es la creatina que el músculo la utiliza en su citoplasma para almacenar el ATP bajo la forma de fósforo. Es decir, que es el reservorio de ATP. Y en la medida que nuestros músculos tengan mayor cantidad de ATP, pues nosotros tenemos una mayor potencia muscular. De hecho, eso es pronóstico, ¿no? Los corazones que tienen mayor cantidad de ATP nunca se infartan, son corazones muy potentes. Los que se les cae la concentración de ATP, pues tienen mal pronóstico, porque se van a infartar. No se ha diseñado ninguna prueba para establecer valor pronóstico, ¿no? Pero esto tiene esa gran connotación. Esa creatina o esa creatinfosfoquinasa es intracelular. Obviamente, tiene que estar en el citoplasma. Por esa razón, si uno la encuentra en el plasma, solo hay una causa: se murió la célula que la tenía. De ahí que es un gran indicador de inflamación con necrosis. Siempre que ustedes vean una CPK elevada, llámese MB o llámese MM, se eleva porque algo se murió. De ahí que si estamos hablando de la MB, que es la del corazón, fíjense que solo tiene 2 causas de aumento: el infarto agudo del miocardio entre 6 y 32 horas y la miocarditis aguda. No hay más. Ambas tienen dolor en el pecho. En una habrá un contexto de una infección viral, alguna cosa que produzca la miocarditis, y en el infarto pues estará el antecedente, ¿no? La dislipidemia, la diabetes, la hipertensión arterial, el paciente obeso sedentario, cualquiera de esas cosas que le diga a uno en la historia clínica: bueno, este tuvo un infarto, y eso es lo que ayuda. Ese tiene el contexto, pero es que se lo estoy hablando de un amigo. Bien, entonces solo hay 2 posibilidades: o infarto agudo del miocardio o una miocarditis aguda. De hecho, no sirve para nada más. ¿Cuál es el punto? El punto es que la CPK-MB, fíjense que se eleva a la 6ª hora, entre la 6ª y la 32. A mí no me sirve esto para si yo voy a trombolizar a un paciente, porque la trombólisis debe hacerse hasta la 4ª hora. Y ahí es cuando tiene muy buen pronóstico. Ya después de la 4ª hora, el pronóstico no es tan bueno. Entonces, esta no tiene fines para trombólisis. No sirve para eso. Sirve para mirar la evolución del infarto. En la medida que siga alta, el paciente sigue infartado. Y en la medida que persista alta después de varios días, el paciente hizo un aneurisma ventricular, es decir, indica mal pronóstico. Por esa razón, en medicina la utilizamos es para evaluar evolución. Y en la miocarditis es igual, la utilizamos es para evaluar qué tanto tiempo dura inflamado el corazón y cuándo está pasando la enfermedad. Obviamente el paciente les va a decir: no, ya no me duele, ya puedo caminar y no me ahogo, tal. Pues hace parte del contexto de la historia clínica, pero este es un indicador mucho más fiel en el sentido de que molecularmente dice qué tan inflamada sigue la célula muscular. Bien, y la MM cuando se le da, pues recuerden, es músculo estriado, y la principal utilidad que se le da es la primera, en las enfermedades del colágeno, en polimiositis y dermatomiositis, porque le sirve a uno para evaluar evolución. Si está elevado, el tratamiento no está sirviendo para tal cosa. Si comienza a bajar, el tratamiento está funcionando.
Es decir, que tiene un componente de pronóstico muy interesante. Uno no la pide para diagnosticar ni la polimiositis ni la dermatomiositis. Para eso existe la biopsia de piel y para eso existe la electromiografía, que es, digamos, son los estándar gold para esas enfermedades. Pero esta sirve para mirar la evolución. Ahora, si un paciente es víctima de una descarga eléctrica o tiene un trauma severo o una quemadura, pues a mí me sirve para evaluar qué tanto músculo resultó lesionado. No sobra decirles que en muchos pacientes el pronóstico de vida depende de la cantidad de músculos que tenía antes del trauma. Entre más músculo tenga y entre mejor esté entrenado el músculo, la supervivencia es mayor. Recuerden que esos músculos tienen glucógeno a 3 manos y además tienen proteínas. Los músculos soportan la vida de una persona durante mucho tiempo. Si uno tiene poquito músculo o no lo tiene entrenado, pues el pronóstico es muy malo, porque el organismo no va a tener para utilizar esa poderosa masa que casi siempre son 30 o 40 kilos. Eso soporta la vida muchísimo. Ese es el valor del músculo finalmente. Y hay otras extrañas como la distrofia muscular progresiva, que es absolutamente extraña, los estados de hipotermia no son tan extraños, pero no son comunes, porque pues actualmente hay prendas de vestir que lo protegen a uno muy bien de las caídas de temperatura. Tendría que ser en situaciones en las cuales uno no tuvo la oportunidad de poderse colocar estas prendas para no sufrir. En las convulsiones siempre se va a meter, siempre. Lo mismo que en la esclerosis lateral amiotrófica, porque el paciente todo el tiempo está fibrilando y eso daña el músculo. Pero ustedes no van a pedir eso para diagnosticar músculo inflamado, porque es que uno sabe que el músculo está inflamado. Entonces esto está en el rango de trauma o de las enfermedades autoinmunes. Y si ustedes son amantes del atletismo y están inscritos para la gran carrera de Bogotá este domingo y van a hacer los 42 kilómetros, pues, y no me creyeron, tómense una CPK hoy y tómense otra el lunes. Y van a ver que tanta cantidad de músculos se tiraron por trotar. Ya casi en muchas partes del mundo se considera que trotar es una aberración del ejercicio, ¿no? Porque les lesiona mucho músculo y lesiona articulaciones. Entonces uno debería escoger un músculo que no dañe. Pues el deporte sí, pero que no se le tire a uno nada. Las personas que hacen atletismo de alto impacto y que se meten en todas estas maratones, entre los 35 y los 40 años de edad ya tienen destruidas las articulaciones de la rodilla y casi siempre van para un reemplazo de rodilla. Y eso que ahora hay zapatos ultra tecnológicos acolchonados que parece que uno fuera dentro de un canguro, ¿no? Pero de todas formas, ¿aquí hay algún atleta de alto impacto? No, pues así mirándolos por encimita no me parece. No es por nada, pero es que esas masas musculares hablan por sí solas, pero yo pregunto para no ofender a nadie. Unos zapatos para maratón de 43 kilómetros de buena calidad, esos que impiden que el cartílago sufra, están en el orden de los 2.800.000 pesos. Así que ahí sí va a correr uno, porque si los ladrones se lo identifican lo van a perseguir a uno y hay que entrenar. Pero si van a trotar este domingo, hagan solo los 10 kilómetros. Quedan bien, están felices, salen en televisión, todas esas cosas, y no se tiran las articulaciones. Bueno, y esta es la troponina inhibidora. Miren el valor de esto, es casi 0. Y son nanogramos, ¿no? De 0 a 0,1. Mejor dicho, es que yo no puedo tener proteína inhibidora circulando. ¿Cómo así? ¿Y dónde dejo al músculo? Por esa razón es que esta troponina inhibidora es muy valiosa. Se han tratado de identificar también los componentes de actina y miosina, y están ustedes viendo el funcionamiento del aparato contráctil del corazón o el músculo, porque eso vale para ambos. Y el valor de la inhibidora es que es la que controla el ATP, bloquea el ATP después de que se produce la contracción para que el músculo se pueda relajar. Y esa es una proteína gigantesca. Por eso es la que se puede medir. Ahí ya pues les queda más claro a ustedes el contexto. Ahora, el hecho de que se aumente pues simplemente me indica que se murió una célula. No me va a decir absolutamente nada más. Y por esa razón es que este es como el mejor elemento para evaluar la posibilidad de que un paciente se le está muriendo el músculo como consecuencia de un infarto cardíaco, o por lo menos que el músculo está muy inflamado.
La proteína inhibidora se eleva precozmente. Cuando dice acá que se eleva a la tercera hora, quiere decir que cuando usted le diga al paciente con dolor en el pecho al servicio de urgencia, lo primero que ustedes tienen que hacer es solicitarla, esta troponina inhibidora, y hacer una curva. Entonces, primera hora tanto, segunda hora tanto, tercera hora tanto, cuarta hora tanto, hay que hacerle la curva, o si no, no tiene dolor. Un dato aislado no sirve de nada. Y sobre la curva es que uno interviene el paciente, hace la trombolisis y puede establecer el valor pronóstico del paciente. Si sigue elevada después de la primera semana, usualmente era alta entre 5 y 7 días, pero si persiste elevada más tiempo, eso es de muy mal pronóstico. Eso, si alguno de ustedes hace rotaciones por una unidad de cuidado intensivo, van a ver el valor pronóstico de esto es macabro. Eso alto, uno sabe que ese paciente, así haga uno lo que haga, se le va a morir a uno. Esto tiene un valor pronóstico muy alto. Y las causas, pues, son las que uno espera: infarto agudo del miocardio y la angina inestable. Acuérdense que la angina inestable es un cambio súbito en las características e intensidad del dolor en un lapso menor a 48 horas. Que no necesariamente es un infarto, pero que sí es un gran lesionador de fibra muscular cardíaca, la angina inestable. Entonces, las dos grandes causas de aumento de eso están ahí: el infarto agudo del miocardio y la angina inestable. Fuera de eso, pues, obviamente la cirugía cardíaca, si uno es objeto de una cirugía a corazón abierto, con toda seguridad, al pasar el bisturí o el sistema de corte que se utilice, pues va a destruir fibras. Y eso va a elevar la troponina. Y en las pruebas invasivas, es decir, cuando se meten catéteres dentro de las coronarias o dentro del sistema camaral, es decir, en las aurículas, en los ventrículos. Como de todas formas tengo que meterme un vaso sanguíneo para llegar al corazón, eso eleva estas troponinas. Se eleva la falla cardíaca, se eleva las miocardiopatías. Nadie en una falla cardíaca pide una troponina inhibidora, porque hay un cuadro clínico y hay otras sustancias y enzimas y hormonas con valor diagnóstico más que eso. Solamente las atriopectinas. Yo sospecho que una falla cardíaca, y antes de pedir cualquiera de estas cosas, pido una atriopectina tipo 1 o una tipo 2, y ya con eso tengo todo el diagnóstico que quiero. Pero obviamente el cuadro clínico es muy diciente como para que yo tenga que hacer eso. Bien. Recuerden lo que les dije, esto tiene que tomarse como una curva por 4 horas, por el valor pronóstico. Entonces tiene que tomarse como una curva, y se considera valioso cuando las cifras van cambiando hasta en un 20% sobre el valor que se puso previamente. Cuando no debe tomarse en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes o factor reumatoideo positivo, porque les va a dar un falso positivo. Y entonces acaba uno sentenciando a un paciente cuando no corresponde. Señor. Hablando de troponinas persistentemente, sí. Porque el paciente queda con un síndrome que se llama, no sé si se lo saben nombrar, el síndrome de Dressler, que es una falla cardíaca severa, refractaria a cualquier tipo de tratamiento, y entonces esos pacientes ni siquiera pueden. El simple hecho de pararse, de tratar de sentarse para ir a orinar, ya los pone en edema pulmonar. Entonces es tanta la incapacidad que esas personas se mueren muy rápidamente. Bien. No les olvide lo del TCRA positivo de las enfermedades autoinmunes, porque al hacer la historia clínica uno tiene que tener eso en cuenta. No quiere decir que no la pide, pero hay que advertir, no dicen, ojo, que este paciente puede dar los falsos. Hay que estar pendientes y más bien hacer otras cositas, si no tiene el bellísimo riñón. El riñón se mira a la luz del glomérulo y de los túbulos, pero a la luz del glomérulo está todo el valor del riñón, como ustedes lo ven ahí. Se utiliza para mirar el nitrógeno derivado del cuerpo, que se llama el BUN, la creatinina, y sobre todo esto, la relación entre la albúmina y la creatinina. Porque recuerden de la increíble correlación que hay entre hígado y riñón. Esos dos órganos funcionan cogiditos de la mano.
y por supuesto el ácido úrico. En el fondo, lo que van a medir estas tres pruebas es la actividad glomerular. Recuerden que el glomérulo tiene por función única y fundamental filtrar. Filtrar. El glomérulo no hace nada más. Y el túbulo tiene por función fundamental reabsorber. Entonces, todo lo que yo filtre, después el túbulo lo reabsorbe. Pero hay unas sustancias, como por ejemplo la creatinina, que después de filtradas nunca son reabsorbidas, no pueden ser reabsorbidas. Y ahí es cuando empieza uno a mirar el entorno de la falla renal. Desde el punto de vista de valor diagnóstico, la más importante de las tres es la creatinina. Para riñón es la creatinina. Para evaluar membrana basal glomerular, la relación albúmino-creatinina. Entonces, ustedes quieren saber si los glomérulos de una persona están funcionando bien, la creatinina les dice. Si ustedes quieren saber cómo está la membrana de esos glomérulos, entonces tienen que tomar la relación albúmino-creatinina. ¿Está clara la idea? Eso es clave. Porque muchas veces a uno la creatinina le sale normal, pero el paciente ya está orinando albúmina. Ese es un riñón con mal pronóstico, porque está perdiendo proteínas. De ahí que, si lo quieren mirar desde el punto de vista histológico, creatinina es solamente glomérulo, filtrar. Pero relación albúmino-creatinina es más finito, es la membrana basal glomerular, que es la que no deja escapar las proteínas. Y el ácido úrico está ahí porque es un indicador pronóstico. Si se eleva es porque ya el riñón está medio malito. Si se mantiene bajo, pues es porque metabólicamente yo estoy manejando bien mis aminoácidos. Bien. Primero vamos con el entonces, el valor normal de 7 a 20, fíjense que es miligramos por ciento. No utiliza unidad del litro. Entonces, de 7 a 20 miligramos metabolismo de los nitrogenados de una proteína. Entonces, eso quiere decir body urea nitrógeno. Entonces, todo el nitrógeno que sobra después de metabolizar una proteína, todo ese nitrógeno se lo mando al riñón. El riñón une ese nitrógeno con hidrógeno y fabrica los radicales NH4. ¿Para qué? Porque la urea, que es lo que finalmente va a salir ahí, como les acabo de decir, es primero un antiséptico urinario, impide que la orina se infecte. Y segundo, la urea ayuda a eliminar hidrógenos, es decir, es un gran controlador de la acidosis, que resulta de la función de todo el metabolismo en el organismo. Por esa razón, para el organismo no hay nada mejor que recibir todo ese nitrógeno y conjugarlo con hidrógeno para después eliminarlo por la orina. Pero entonces ahí aparece el BUN, que es ese que ustedes están viendo ahí. Como depende del metabolismo de las proteínas, pues obviamente eso depende de todo lo que yo consumo en proteínas, ¿no? Y se va a ver reflejado ahí. Hay dos grandes maneras de analizar un BUN. El primero es mirando si la relación entre el BUN y la creatinina es mayor a 20. Normalmente, por cada miligramo de creatinina, recuerden que la creatinina máxima es 1 miligramo, por cada miligramo de creatinina uno espera que haya 20 de BUN. Es decir, la relación es de 1 a 20. Por esa razón, si la creatinina sigue baja, ojo, la creatinina me sigue en 0,9, en 1, pero el BUN se va por encima de 20, entonces yo digo, ojo, mi paciente está con hipovolemia, con deshidratación, cualquiera de esas cosas. Es decir, es prerrenal, ahí no hay lesión renal. Todo lo que está pasando es por fuera del riñón. Y pues servía muy bonito para el caso que me mandaron, donde todos ustedes me deshidrataron al paciente. No siempre cuando uno tiene sed está deshidratado. Y ojo, todos los EPOC respiran por la boca, no por la nariz. Y al respirar por la boca mantienen las mucosas secas. Y no están deshidratados, porque ya tienen esas narices tan llenas de mocos que prefieren respirar por la boca. ¿Ustedes conocen un EPOC de verdad? Cuando se suenan esos mocos verdes pegachentos que no les pegan a uno de ninguna cosa, eso es un EPOC. Van a ver que todos los EPOC, ¿qué va, doctor? Yo aquí bien, y respira por la boca y uno le mira la lengua y seca. No están deshidratados. ¿Quieren saber que alguien está deshidratado?
tomen BUN y creatinina. BUN por encima de 20, creatinina abajo. ¿Quedó claro el cuento? Pero fíjense que vale para deshidratación, hipovolemia, el que está perdiendo sangre. Estado de shock, el que tan deshidratado está por la diarrea que ya no tiene volumen circulante. Ahí es, o en el corazón que está fallando. Insuficiencia cardíaca, pero no derecha. Insuficiencia cardíaca congestiva. Y aquí también está perdiendo sangre, hemorragia digestiva. ¿Quedó clara la idea? Así es como ustedes pueden evaluar realmente si una persona está o no está en el cuento. Ahora, si la relación BUN-creatinina sube cogidita la mano, es decir, yo subo la creatinina a 2 y el BUN sube a 40, fíjense que ahí se mantiene siempre la relación. Es decir, si se mantiene la relación en 10, es decir, no sobrepasa el 20, ahí es donde está dañado el riñón. Por eso, siempre que pidan BUN, tienen que pedir la creatinina para evaluar si su riñón está divino o si su riñón está fallado. Eso es lo que me permite. Si la relación BUN, recuerden que la relación es de 1 a 20. 1 es a 20. Por cada miligramo de creatinina hay 20 de 1. Si la relación se mantiene en 1 a 20, es decir, sube la creatinina a 2 y el BUN a 40. Sube la creatinina a 3 y el BUN a 60. Si la relación se mantiene ahí, eso se llama lesión renal. Pero si la creatinina se mantiene normal y el BUN sube, eso no es lesión renal, es lesión prerrenal. ¿Claro el cuento? Y miren las causas de elevación de la relación conjunta, es decir, tanto BUN como creatinina. Lesión renal, la necrosis tubular aguda, que es un drama, que es casi falla renal, pero miren la segunda, enfermedades hepáticas avanzadas. Por lo que les digo, riñón e hígado cogiditos de la mano, y los desnutridos. En los desnutridos no hay falla, pero no tienen proteínas, entonces las relaciones están pegadas, así no haya nada más. Lo más importante es que siempre debe haber o una lesión renal o una lesión hepática. ¿Sí? Ya si quieren saber si es hepática, pues con toda seguridad deben haber tomado una gamma-glutamil transpeptidasa y unas transaminasas para comparar. Siempre uno tiene que pedir los perfiles si quiere analizar a fondo estos órganos. Ahora, en cuanto a la creatinina, pues la creatinina, ahí está su valor normal, fíjense que es hasta 1.2. De 0.6 a 1.2. La gran mayoría de seres humanos la mantienen 0.7, 0.8, 0.9. Yo imagino que ustedes alguna vez se han tomado una creatinina por tomar del pelo. Con toda seguridad nunca les sale por encima de 1, porque además ustedes están nuevos, están muy jóvenes. Entonces, si les sale elevada, pues baila, retírese. Lo que yo siempre digo, uno con falla renal para que siga estudiando. Pero en el entorno de eso siempre tiene que estar entre 0.6 y 1.2. Recuerden que este es el perfecto indicador de glomérulo, es el mejor indicador de glomérulo. Y la creatinina viene de la creatina, de la famosa CPK que acabamos de ver ahora, de la creatinfosfoquinasa. Cuando la célula se muere por viejita, esta creatina es la que pasa a la sangre y se convierte en creatinina. Esto es un poderoso veneno para el cerebro. El cerebro no tolera cifras de creatinina por encima de 1.2, no las tolera. De una vez comienza a haber falla en las uniones neuronales, en la liberación de neuropéptidos, en la liberación de neurotransmisores, inmediatamente, hasta que uno acaba muriendo. Es decir, en una falla renal, el órgano que va a fallar más rápido es el cerebro, no tolera niveles elevados de creatinina. Y por esa razón, para que el cerebro no sufra, fíjense que la creatinina se orina cada minuto. Eso no quiere decir que uno tenga que estar pegado a la taza orinando, pero cada vez que uno orina está el resultado de los minutos que pasaron entre orinada y orinada, y de ahí sale la creatinina. De ahí que ese es un magnífico indicador de glomérulo, el mejor. Por convención, antes de que uno declare un paciente con falla renal, sobre el 1.2 puede sumar hasta 0.1. Es decir, que al final el rango máximo de creatinina que uno puede aguantar en un paciente es 1.3. El máximo, fíjense que es ese. Pero de la misma manera, lo ideal sería que estuviera en 1.1, es decir, por debajo del 1.2. Y aquí están las causas más importantes. La falla renal, llámese aguda o crónica. Pero la insuficiencia renal y los medicamentos nefrotóxicos, esas son las supercausas de elevación de la creatinina.
todo paciente deshidratado va a falla renal. Por eso es que la deshidratación se considera una urgencia médica. Y entre más joven sea el paciente, más rápido va a aparecer falla renal. Un niño con diarrea puede entrar en falla renal en 8 horas. De ahí que ustedes han visto o han escuchado los protocolos de niños con vómito y diarrea, es que uno le dice a la mamá, mire, empiece a darle agüita con una cucharadita. Cada minuto o cada 2 minutos o cada 3 minutos, dele esa agüita hasta que llegue al hospital. Y ya en el hospital uno los canaliza y les pone agua. En un niño una falla renal aparece en horas. Un adulto, como cualquiera de ustedes, que ya maneja un litraje mucho más grande, pues seguramente para que parezca la falla renal se va a demorar un poco más de tiempo. Entonces, no desestimen la deshidratación y si son niños, córranle. Córranle porque ustedes van a ser los culpables de ese riñón dañado. Y el otro es el sangrado severo. Todo paciente que está sangrando está en riesgo de una falla renal. Precisamente porque se pierde, se eleva la creatinina muy rápidamente. Y por último, la destrucción del músculo. Recuerden que toda la creatinina está en el músculo. Entonces, si a mí me pasa una volqueta por encima de las piernas, pues eso me va a elevar la creatinina. Con toda seguridad. Y el problema no van a ser las piernas. Habrá que trabajarlas. El problema de la falla renal post-trauma, que aparece en las siguientes 48 horas, por elevación de la creatinina. Cuando estén en urgencias y les llegue o un quemado, o un politraumatizado, o un paciente con aplastamiento, claro, atiéndanlo, denle el analgésico y todo, pero córranle al riñón. Manéjenle los líquidos para que ese riñón no se dañe. Porque salvan el riñón en 72 horas y de ahí en adelante ya queda hacer todo lo demás por el paciente. Pero terrible es sacar al paciente adelante con insuficiencia renal y que salga a buscar un reemplazo renal. Entonces, córrale al órgano que se va a morir más rápido. Y después sí hagan todo lo demás. Por eso el mensaje ahí es ese. Uno tiene que pensar en función de lo que se puede dañar más rápido. Bien, hay una ecuación para que ustedes sepan qué tan rápido se aclara la creatinina en un ser humano, que es esta que se llama el Cockcroft-Gault. Tienen que tenerla en cuenta porque vale para cualquiera de nosotros. Tiene que tener uno más de 18 años para sacar eso. Entonces, ustedes quieren saber cómo andan sus glomérulos y qué tanto están filtrando. Pues aplíquense esa fórmula. ¿Qué se tiene que tomar? Pues como ustedes están viendo ahí, se tienen que tomar una creatinina. ¿Sí? Tienen que tomarse una creatinina. Es 140 menos la edad. Multiplicado por el peso en kilos. Eso está re fácil. Y si es una mujer, multiplícalo por 0.85. Hay que quitarle el factor muscular. Y eso lo dividen en 72 por la creatinina plasmática. Eso les dice cuántos glomérulos suyos, de verdad los suyitos, propios suyos, están vivos y funcionando. Esa es la formulita divina. Ustedes se toman la creatinina, se empelotan, se toman el peso, aplican esa fórmula y ya saben cómo andan. Si tienen kilometraje para más tiempo o si ya perdieron glomérulos. Eso es lo que les va a decir. Ahora, cuando tengan ese resultado, eso pásenlo a la interpretación. Y la interpretación es esta. Si su riñón está, fíjense que siempre se parte de la base que todos los seres humanos desde que nacemos ya estamos perdiendo el riñón. Pero eso por ahora ignoren. Si sale la fórmula por encima de 90, es un riñón con excreción normal, que es como yo espero que estén todos ustedes. Todos, sin excepción. Si ya hay pérdida de la función renal, les va a salir entre 60 y 89. La primera causa de pérdida de la función renal se llama envejecimiento. Cada vez que ustedes se canten un cumpleaños, mataron un glomérulo. Por eso traten de que no les celebren el cumpleaños, para que el riñón no se entere. Entonces, para todos aquellos que desean verme destruido, pues recen porque yo esté más abajo de esto. Pero mi función renal está en 80. Que me la hice hace 2 meses. Estoy en 80. Pero es obvio, 90 años. 3 templadas de escroto, 6 cirugías plásticas, pues obviamente ahí no ya va mal. Pero yo estoy en 80. Terrible sería que ustedes se tomen eso, se hagan la fórmula y les salga en 70. Yo en 80, ustedes en 70, bailan. Les faltan 60 años para alcanzarme, o 80, y ustedes ya fallando. Fíjense. Entonces, el 1 y el 2 nunca debe estresarles. Ahí uno está bom, bom, bom. Cuando uno tiene el 80% de los glomérulos buenos, fiesta corrida.
Eso hay riñón para todo. Pero ya la número 3, fíjense, el estadio 3 es descenso moderado, entre 30 y 59. Ahí sí ya empieza uno dieta, más ejercicio, más no fumar, más no beber, más no pelear, más no respirar muy intenso, más solamente comer proteínas de las no tóxicas, estar tranquilo, sentado, mirando los arbolitos al frente, los pajaritos, todas esas cosas y nada más. Porque con cada rabionón se muere un glomérulo. Entonces, esta ya es un problema. Grave el estadio 4, 15 a 29. Estos pacientes ya tienen edema, ya tienen hipertensión, ya tienen problemas con el ácido úrico, ya tienen problemas con la glicemia, con todo. Esto sí. Lo grave es cuando uno le dicen, oiga, usted se va para diálisis. Lamentamos informarle que su mejor amigo está a 10 cuadras de su casa y tiene que ir a visitarlo día de por medio. Y tiene que estar sentado en esa máquina 6 horas viendo películas. Entonces, diálisis. ¿Listo? Entonces, háganse eso solo por aplicar la fórmula, para que se la aprendan. Y yo tengo ojo clínico. Ninguno de ustedes está en falla renal. Ninguno. Están más nuevos que para qué. Entonces, les va a salir por encima de 90. Apostado. ¿Quién quiere apostar? Necesito plata. Entonces apuesten, porque eso les va a salir 92, 95 no, pero entre 90 y 94 todos ustedes están nuevos. Ojo, miren lo que dice acá. ¿Qué es daño renal? Daño renal es cuando, además de que el glomérulo se daña, yo ya tengo proteinuria. Por esa razón es que la mejor evaluación de un glomérulo es mirar esto, mirar cómo estoy excretando la creatinina, pero tomar una proteinuria. Siempre hay que tomar una proteinuria, porque es lo que me indica que yo estoy bien. Ahora, también puede ser por pérdida de sangre, por eso dice microhematuria no urológica. Si uno tiene un problema en las vías urinarias y por eso bota sangre, pues eso ya no se puede estudiar. O pacientes que tengan reemplazo renal o quistes renales. Por esa razón, atiéndame el consejo, siempre que se tome una creatinina, piérdale el tiempito y pídale una relación albúmino-creatinina, vale 25.000 pesos. Se puede tomar en sangre o en orina. Y al hacer la comparación es cuando ustedes dicen, ya sé cuántos glomérulos tengo buenos, es este. ¿Qué porcentaje de glomérulos tengo buenos? Y la relación albúmino-creatinina es la membrana basal glomerular de esos glomérulos, ¿qué tan buena está? ¿Quedó claro el cuento? Eso es lo que yo quiero, saber cómo anda mi membrana basal. Ahora, ¿cuándo no puedo utilizar esa fórmula? Pues ahí están todos los casos en los cuales la fórmula, un riñón inflamado es un riñón fallado, no la pongan. Los desnutridos, los pacientes con enfermedades degenerativas del músculo o inflamatorias, las enfermedades del hígado, todos los que les he dicho ahora que está correlacionado. Las personas que no tengan extremidades no pueden, porque esto se basa en masa muscular. Acuérdense que la fórmula comenzaba 140 toneladas más el peso multiplicado por el peso en kilos. Entonces, si yo perdí una pierna, pues ahí hay una cantidad de kilos que hacen falta. La fórmula va re mal. Los vegetarianos, absolutos. O los que toman suplemento de creatina para aumentar masa muscular, los que levantan pesas, los que hacen halterofilia y todas estas cosas. Y los medicamentos que afecten la eliminación de la creatina. Ahí no se puede tomar. También así a ojo de buen cubero, yo creo que todos ustedes podrían tomarse, todos. No veo, de pronto aquí alguno que levante pesas, pero no muy en serio. Eso sí, no se ven como tal. No. Ay, pues mamar gallo, 10 levantaditas y ya se van a tomar cerveza. No alcanza. Bien. Y miren la relación albúmino-creatinina. Es la prueba más fiel para evaluar función renal y es una recomendación tipo A. La publica la American Heart Association, la publica ADA, la publica LAC, es decir, todas esas grandes confederaciones que publican y que sacan estudios de pacientes consideran que la relación albúmino-creatinina es la mejor forma de saber cómo está funcionando el riñón, pero también es la más fiel para evaluar la progresión del daño renal. Es súper fiel. Yo tengo pacientes que cuando me llegan a la segunda consulta, después de piden exámenes, la relación albúmino-creatinina está, la creatinina está en 70
y la microalbuminuria está en 1.5, por ejemplo, y le digo, bueno, vamos a comenzar con ejercicio, si fumas, me dejaste de fumar, te voy a iniciar este inhibidor de HMG-CoA, te voy a iniciar este bloqueador periférico de renina. Es decir, uno escoge unos medicamentos que son fieles, y en 6 meses hablamos. Y a los 6 meses les juro que si el paciente es juicioso con esos medicamentos, la relación cambia. Disminuye la proteinuria y aumenta la excreción de creatinina. Es decir, salvan vidas. Los medicamentos que actualmente existen cambian una relación albúmino-creatinina, la cambian. Sobre todo las estatinas, sobre todo los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de receptores AT2, esos medicamentos son maravillosos. Si uno los sabe poner, les juro que uno cambia una cosa de estas. Y entonces cambia uno el pronóstico del paciente. Uno sabe que ese paciente va a empezar a vivir 10 años más, a menos que se le atraviese a un camión, pero va a vivir mucho tiempo. Esto cambia historias. Por esas razones que vale la pena que lo tomen, porque cambia vidas. Y miren, acciones tempranas reducen la mortalidad por esta causa. Todas son tipo A, que es lo que yo les acabo de decir. Ustedes descubren el daño, inician el medicamento, que es protector renal y que va a hacer otras cosas, cambia la relación. Y el paciente con toda seguridad va a vivir más. Entonces les recomiendo que lo tengan muy en cuenta para cuando tengan pacientes. ¿Cómo se mide la albuminuria? Todas las personas sanas pueden orinar entre 30 y 130 miligramos en 24 horas. 30, cualquiera de nosotros puede orinar entre... ¿De dónde sale eso? Vean las globulinas, casi siempre son globulinas. Recuerden que su vía urinaria tiene inmunoglobulina para proteger toda la vía. Y esa va a salir por la orina y el sensor para proteínas no discrimina. Por esa razón, uno puede orinar entre 130, 30 y 130. De eso, fíjense que ahí están la albúmina, fragmentos de inmunoglobulinas y otras proteínas. Ahí está todo eso. ¿Cuándo uno se tiene que preocupar? Bueno, esto se debe traducir a estos rangos. Entonces, ¿qué es normal? Que yo orine menos de 30 miligramos en 24 horas. Esto es normal. Menos de 30 miligramos en 24 horas. Fíjense que yo puedo orinar entre 30 y 130, pero el glomérulo es tan bueno que uno casi nunca orina tanto, todo eso. Entonces, menos de 30 en 24 horas o menos de 30 microgramos minuto. Esto se le informa al laboratorio. Si ustedes lo piden, así se le informa. Cuando hay microalbuminuria, esto ya es daño renal. Recuerden que esto ya es daño renal. Entre 30 y 299 microgramos minuto o miligramos en 24 horas. ¿Y cuando es grave? Cuando hay más de 300 microgramos o más de 300 miligramos. Para nombre médico, todo lo que esté en microalbuminuria se llama síndrome nefrítico. Y todo lo que esté en albuminuria se llama síndrome nefrótico. Ahí ya, con ese resultado usted le dice al paciente, usted tiene un síndrome nefrítico. El pronóstico, solo con decir eso, ahí aparece un pronóstico, que no suele sentar mal. Pero si uno le dice a un paciente, usted tiene un síndrome nefrótico, el pronóstico es muy malo. Fíjense cómo resultó catalogada una enfermedad renal con una prueba ridícula. Por eso hay que interpretar la prueba. La prueba es lo que da el valor. En estos casos, que es lo que ustedes están viendo ahí. ¿Quedó clara la idea? Si quieren ser muy poderosos médicos, manejen muy bien esta relación albúmino-creatinina, úsela y interprétela, y manejen muy bien la glicemia y la hemoglobina glucosilada, lo que les dije ayer. Créanme que como esas son las enfermedades más comunes actualmente, si ustedes se sientan hoy en un consultorio a atender 10 pacientes, de esos 10 pacientes, 7 van a ser hipertensos. Y de esos 7 hipertensos, con toda seguridad, 6 van a tener un síndrome metabólico o una diabetes mellitus o son prediabéticos. Y de esos 6, 4 ya tienen una lesión renal. Con saberse 4 fórmulas, uno ya sabe para dónde va el paciente. Y uno ya sabe qué hacer con ese paciente. Entonces, esto vale oro. Y aprendan a interpretarlo y siempre tenganlo en cuenta. Pero a su vez recuerden que si ustedes diagnostican algo de esto, un buen tratamiento es capaz de hacer reversar la lesión y mejorar el pronóstico de vida del paciente. Ahí es donde aparece el buen médico al lado de los pobres mediocres que caminan por ahí. Entonces, yo los quiero ver siempre buenos médicos. Bien, hay 3 grandes tipos de proteinurias, de las patológicas.
tres grandes tipos de proteinurias. ¿A cuáles le tienen que dar ustedes gran importancia? A las proteinurias glomerulares y tubulares. A las dos primeras. Y de esas dos, ¿a cuál? Específicamente todo el peso del mundo. A la primera, porque fíjense que la primera es la que orina albúminas, la glomerular. No existe la más mínima posibilidad que una albúmina se salga de un glomérulo si no es que la membrana nasal está destruida. Eso ya lo sabemos de memoria. Por esa razón, esa proteinuria glomerular es muy importante que la tengan en cuenta. Bien. Y el último dato que les doy aquí, ¿cómo diferencia uno en enfermedades? Las proteinurias glomerulares son las glomerulonefritis. Las proteínas tubulares son las nefropatías túbulo-intersticiales. Entonces, su paciente va a tener proteinuria, pero en un caso puede ser porque el glomérulo se dañó y en el otro porque el túbulo se dañó. Y acuérdense que en riñón solo hay dos grandes grupos de enfermedades, las glomerulares y las tubulares. Entonces, por el tipo de proteinuria uno también puede ubicar dónde está la lesión del paciente. Ya la otra, por exceso de producción en mieloma múltiple, pues eso es otra historia. Y habrá unos casos en que uno tenga proteinuria, ¿no? El ejercicio, los que vayan a hacer la maratón el domingo van a tener proteinuria el lunes. Pero no es grave. La postprandial, pues no se comió un pedacito de carne sino la vaca. Pues entonces ahí está, proteinuria postprandial. Fíjense que es fisiológica y transitoria y cara, que las vacas están caras. Y por infecciones, pero hace parte de eliminar patógenos. Es fisiológica porque son anticuerpos, complejos anticuerpos. Bien. Ya la tienen clara, es decir que la próxima evaluación cuando les ponga en el examen la glomerulonefritis, ustedes van a saber si el daño es glomerular o tubular, porque ustedes analizan bien esas cosas. Son los duros. Ahí es donde yo los quiero. Médico corpista que se respete es bueno. Así los veo. Ácido úrico. Yo el ácido úrico no lo quiero mucho porque es que todo el mundo echa la culpa del ácido úrico. Todo el ácido úrico es un excretor de restos de aminoácidos. Ustedes están viendo ahí. Hay un rango diferencial para hombres y mujeres. Y realmente, ¿para qué sirve el ácido úrico? Para fiel y fidedignamente decirle a un paciente si tiene gota. Es para eso. Pero antes de eso, con el examen físico y con la historia clínica, uno ya sabe que el paciente tiene gota. Es de las enfermedades que tiene relación causa-efecto. Entonces, digamos que el ácido úrico, salvo ese enorme valor, pues realmente no tiene mayores implicaciones y sí le puede complicar a uno la vida. ¿En qué le puede uno complicar la vida? Si ustedes se fijan acá, el 70% del ácido úrico lo elimina el riñón. El 70%. La materia fecal elimina el 30%. Si yo tengo el ácido úrico muy elevado, esos cristales de ácido úrico rompen la membrana basal glomerular. Al pasar por la membrana, la estallan, la rompen, le abren huecos. Por eso es que toda persona que tenga hiperuricemia, en los siguientes 10 años va a hacer 2 enfermedades más. Si ustedes tienen hoy un paciente con hiperuricemia, en los siguientes 10 años el paciente va a tener 2 enfermedades más: hipertensión arterial e insuficiencia renal. Es decir, la urgencia que uno tiene con un ácido úrico alto es bajarlo. Y nunca sirve la dieta. Lo único que sirve son los uricosúricos, el alopurinol. Entonces, lo único que uno puede hacer es bajarlo, porque si lo deja alto, va a ir a hipertensión y va a ir a insuficiencia renal. Cantado. Eso está medido estadísticamente. Por esa razón, si se encuentran con el paciente con ácido úrico alto, pues aceleren la orinadita, que tome mucha agua y que tome un uricosúrico. Y estén controlándole la función renal, porque si no se le controla, va a ir a falla renal. Es encantado. Bien. Las causas de aumento, pues, gota, ¿no? La gota es la insuficiencia renal, azoemia prerrenal, y vienen dos que nadie tiene en cuenta: ácido úrico alto en personas que no tengan antecedentes familiares de gota. Pues hay que buscar destrucción intensa de células, o anemias hemolíticas o destrucción de glóbulos blancos, las leucemias. Es un indicador, el leucemia es un indicador de tratamiento, ¿no?
Los pacientes arrancan con el ácido úrico altísimo y les va bajando en la medida que el tratamiento va funcionando. Y los pacientes con dislipidemias, tienen ácido úrico alto. La sola dislipidemia ya daña vasos sanguíneos, daña riñón y daña corazón. Y para colmarles el ácido úrico va a ser lo mismo. Y simplemente ver el riesgo y manejar el paciente en consecuencia. ¿Están cansados? Sí. Yo también, pero faltan 26 diapositivas, ¿qué hacemos? No, ya acabamos. El lunes, no, hoy es viernes, ¿no? Sí. El lunes nos toca otra vez en el auditorio. Vénganse con ropa muy cómoda porque hace mucho calor. Traigan agüita y allá nos vemos a las 9, bueno, 9:30. El lunes vemos coagulación y el martes vemos orina. Entre el lunes y martes les voy a hacer otra evaluación para que estén listos. Esa evaluación va a corregir el trabajo que me tienen que enviar este sábado. ¿Estamos? Bueno, hasta luego.